Buenas noches, apreciada tutora. El día de hoy nos encontramos realizando la etapa 4, métodos y metodologías de la materia psicología política. El día de hoy nos encontramos reunidos mi compañera Lenny Chávez, Irene Rodríguez, Vape Sánchez y quien les habla, Mónica Ávila. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar en este conversatorio sobre el análisis crítico del discurso. Este análisis es un enfoque metodológico que nos permite entender cómo el lenguaje no solo refleja la realidad, sino también la construye. El análisis crítico del discurso se centra en cómo los discursos, tanto escritos como orales, están profundamente ligados a las estructuras del poder, ideologías y relaciones sociales. A través de este enfoque, no solo buscamos comprender el contenido del discurso, sino también desentrañar los mecanismos que le permiten a ciertos grupos o ideologías que se mantengan dominantes, mientras que otros son marginados o invisibilizados. El análisis crítico del discurso, por lo tanto, se convierte en una herramienta fundamental para identificar cómo el lenguaje influye en la construcción de la realidad social. Continuamos con la compañera Irene. Bueno, ahora vamos a profundizar en cómo el análisis crítico del discurso nos ayuda a identificar elementos ideológicos y políticos en los discursos sociales. Tomemos como ejemplo los medios de comunicación. Cuando se cubren temas como la inmigración, es común que los medios utilicen un lenguaje que representa a los inmigrantes como una amenaza, como una invasión que pone en riesgo la seguridad nacional. Pues este tipo de discurso, aunque no siempre es explícito, crea una imagen negativa de los inmigrantes y refuerza estereotipos que justifican políticas más restrictivas, excluyentes o incluso discriminatorias. A través del análisis crítico podemos ver cómo estas representaciones no solo reflejan la realidad, sino que pues también contribuyen a construirla, favoreciendo las ideologías que apoyan a ciertos grupos de poder mientras marginan a otros. Como señala Peña 2015, el análisis crítico del discurso se dirige no solo a comprender el discurso como una práctica de representación, sino también a identificar los mecanismos a través de los cuales se construye la realidad social. Siguiendo con el análisis del poder y la ideología, veamos cómo el análisis crítico del discurso se aplica en la psicología política. Este campo, en este campo, el ACD se utiliza para comprender cómo los discursos políticos moldean las creencias y actitudes de la población respecto al poder, la justicia y la democracia. Un claro ejemplo es un claro ejemplo los gobiernos en contextos de protesta o manifestaciones sociales utilizan el lenguaje para deslegitimar a los opositores. Por ejemplo, durante protestas en varios países, los líderes políticos han calificado a los manifestantes como radicales o desestabilizadores con el fin de generar un clima de medio y justificar políticas autoritarias o represivas. Em, este uso del lenguaje no solo distorsiona la realidad de los eventos, sino que también refuerza la ideología del poder dominante, creando una narrativa que favorece a las autoridades y margina las demandas sociales, como lo señala el autor Sterch del 2010, eh, que dice que el análisis crítico del discurso se orienta a desentrañar las formas en que el lenguaje puede ser utilizado para construir y consolidar las ideologías que respaldan el poder dominante. Doy paso a mi compañera Vape Sámara. Tomando como referencia lo dicho anteriormente, aquí se experimentan los grupos sociales, las diferencias que tienen y el cómo estos reaccionan. En conclusión, el análisis crítico del discurso es imprescindible para entender cómo los mismos que escuchamos o leemos a menudo están cargados de poder e ideología. Esto nos permite visualizar más allá de las palabras y entender cómo el lenguaje
puede reforzar las jerarquías sociales, justificar políticas excluyentes, creando así narrativas que favorecen a ciertos grupos sobre otros. Para reflexionar sobre estos mecanismos, nos brindan ser más conscientes del impacto que tienen los discursos políticos y mediáticos en nuestras actitudes y creencias. Gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre el análisis crítico del discurso. Esperamos que haya sido de gran aprendizaje y que nos sirva para reflexionar sobre el lenguaje que consumimos diariamente y cómo este influye en nuestra percepción del mundo. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias.